Bienvenidos al segundo seminario sobre Introducción al Metabolismo. En este seminario vamos a ver algunas de las principales vías metabólicas relacionadas con la obtención y la utilización de la energía, como son la glucólisis, el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y por último el transporte de electrones junto a la fosforilación oxidativa que dan lugar a la cadena respiratoria. Como su nombre lo indica, la glucólisis es una vía metabólica en la que se produce la lisis o degradación de la glucosa a través de numerosas reacciones enzimáticas. Se lleva a cabo en el citoplasma celular y no requiere oxígeno. Si comenzamos a profundizar sobre esta vía, podemos ver que el catabolismo de la glucosa se produce a través de 9 reacciones químicas en las que intervienen en cada paso una enzima específica, y en donde, a partir de la glucosa, que está formada por 6 átomos de carbono, se obtienen 2 moléculas de 3 átomos de carbono, cuyo producto final se llama ácido pirúvico o piruvato. Los primeros pasos requieren de energía. Puntualmente, en los pasos 1 y 3, se consume una molécula de ATP, generando compuestos de alta energía. Sin embargo, el proceso total es exergónico, ya que en los pasos 6 y 9 se obtienen 2 ATP por cada molécula de 3 átomos de carbono. Como por cada glucosa se obtienen 2 gliceraldehídos 3-fosfato, la cantidad total de ATP que se obtiene en la glucólisis es de 4 moléculas. Además, se obtienen 2 NADH reducidos que van a transferir sus electrones a la cadena de transporte, lo que finalizará con la obtención de más moléculas de ATP. Como resultado final de la degradación de una molécula de glucosa, se obtienen 2 moléculas de piruvato, 2 de NADH reducido y 2 de ATP. Como mencionamos en el seminario anterior, las enzimas pueden ser moduladas a través de diferentes mecanismos. En el caso de la vía glucolítica, las enzimas que presentan una regulación importante son la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. En este sentido, la hexoquinasa está modulada alostéricamente por producto final. Es decir, que cuando aumenta la concentración intracelular de glucosa 6-fosfato, este inhibe a la enzima, por lo que se frena la degradación de la glucosa. Por su parte, la fosforilación irreversible catalizada por la fosfofructoquinasa es el paso limitante de la glucólisis. Esto significa que es la reacción más lenta y además se encuentra regulada por diferentes mecanismos, como ser la inhibición alostérica por altas concentraciones de ATP y citrato, que es un producto del ciclo de Krebs, y la activación alostérica por el AMP. Esto da idea de que el almacenamiento de energía en la célula es bajo. Otro activador muy importante de esta enzima es su producto final, es decir, la fructosa 1,6-difosfato. La última reacción regulada es la formación de piruvato por la piruvatoquinasa. En el hígado, esta enzima es activada por la fructosa 1,6-bifosfato, que como vimos recién, regula la fosfofructoquinasa, por lo que interviene de manera directa en 2 pasos de obtención de ATP. Finalmente, la piruvatoquinasa es regulada en forma negativa y de manera covalente
por la fosforilación producida por la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico o pKa. Dependiendo de la presencia o ausencia de oxígeno, el piruvato puede seguir dos vías: o entrar al ciclo de Krebs, es decir, a la respiración celular o vía aeróbica, o realizar la fermentación, la cual, dependiendo del tipo de célula involucrada, dará como producto final etanol o ácido láctico, en lo que se conoce como vía anaeróbica. Como mencionamos anteriormente, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma celular. Pero si recuerdan del video de mitocondrias, ahí decíamos que el ciclo de Krebs ocurre en esta organela. Por este motivo, el piruvato primero tiene que atravesar la membrana externa por difusión y luego, por un mecanismo de cotransporte acoplado a protones, la membrana interna. Una vez en la matriz mitocondrial, pierde un átomo de carbono por una reacción de oxidación, generando por un lado NADH reducido y por otro el grupo acetilo, el cual termina acoplándose a la coenzima A para dar acetil-CoA. En esta serie de reacciones interviene un complejo multienzimático denominado genéricamente piruvato deshidrogenasa. El ciclo de Krebs comienza con la unión del acetil-CoA al ácido oxalacético que contiene 4 átomos de carbono, para generar una molécula de 6 átomos de carbono llamado ácido cítrico. Cada vuelta completa consta de 7 reacciones enzimáticas donde nuevamente intervienen enzimas específicas. Como dijimos que por cada glucosa se forman 2 piruvatos y por lo tanto 2 acetil-CoA, entonces cada molécula de glucosa que entre a la glucólisis generará 2 vueltas del ciclo de Krebs, obteniendo como resultado 2 ATPs, 6 NADH reducidos y 2 FAD reducidos. Ahora bien, ¿por qué recibe el nombre de ciclo? Esto es porque, como dijimos recién, esta vía comienza con la unión del acetil-CoA a una molécula de oxalacetato y termina con la formación de esta última molécula, la cual puede unirse nuevamente al acetil-CoA y continuar con el ciclo. Un detalle interesante es que el oxalacetato que se une al acetil-CoA para formar ácido cítrico no es el mismo que se genera a partir del malato, ya que si prestan atención pueden corroborar que los átomos de carbono provenientes del acetil-CoA están sobre un fondo azul violáceo y los del oxalacetato se van eliminando en forma de dióxido. Al finalizar el ciclo de Krebs, la molécula de glucosa se degradó u oxidó completamente. Sin embargo, todavía no se obtuvo el máximo aprovechamiento energético, ya que los electrones que se ganaron y que están en las moléculas de NADH y FADH reducido se encuentran en un nivel energético elevado.
Estos electrones van a circular por una serie de proteínas de la llamada cadena respiratoria y, como se puede observar en esta figura, durante el pasaje de electrones por la misma se van produciendo compuestos con menor energía. Los componentes de la cadena respiratoria se encuentran anclados y distribuidos en la membrana mitocondrial interna. En conjunto forman un complejo multienzimático representado por las enzimas NADH deshidrogenasa o reductasa, la ubiquinona, la citocromo C reductasa, el citocromo C y la citocromo oxidasa. Como producto final del traspaso de electrones de un complejo a otro, así como de la generación de protones y de la oxidación de oxígeno, se obtiene agua. Recién decíamos que los electrones pasan de un estado energético mayor a uno menor. La pregunta ahora es, ¿qué pasó con la energía liberada en este transporte? La respuesta a esta pregunta es que a través de la enzima ATP sintasa se llevó a cabo la síntesis de ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa. El mecanismo por el cual se produce la fosforilación oxidativa se conoce como acoplamiento quimiostático. En él, a medida que se produce la transferencia de electrones, parte de la energía liberada es utilizada para bombear los protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Como consecuencia de esto, se genera un gradiente electroquímico que se conoce con el nombre de fuerza protón-matriz. Los protones vuelven nuevamente a la matriz mitocondrial a través de un canal formado por un complejo multienzimático llamado ATP sintasa, que aprovecha la energía del transporte de los electrones para sintetizar ATP. Como resultado de todo este proceso, se puede calcular cuánto ATP se va a formar. Teniendo presente entonces la cantidad de ATP obtenido en la glucólisis, en la conversión de piruvato a acetil-CoA y el ciclo de Krebs, así como las moléculas que luego cederán sus electrones para el transporte de los mismos, podemos decir que el rendimiento global máximo de ATP que se puede obtener a partir de una molécula de glucosa es de 38 ATPs. Para llegar a este resultado hay que tener en cuenta que por cada molécula de NADH reducido y de FAD reducido se obtienen 3 y 2 moléculas de ATP respectivamente. Hay que destacar que esta cantidad corresponde al rendimiento máximo teórico, ya que la cantidad real obtenida dependerá del uso y las necesidades que tenga la célula. Hasta este momento estuvimos analizando el catabolismo de los hidratos de carbono, fundamentalmente a partir de un monosacárido como la glucosa. También los polisacáridos pueden ser catabolizados a monosacáridos y convertidos en glucosa 6-fosfato de manera que comience la glucólisis, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Por otro lado, tanto las proteínas como los lípidos son metabolizados por diversas vías que a su vez generan productos intermediarios del ciclo de Krebs, por lo que ingresan en él y desencadenan los mismos pasos que los vistos recién en la oxidación de la glucosa.
En el caso de las proteínas, las mismas son degradadas hasta aminoácidos, los cuales escinden el grupo amino y el esqueleto carbonado es utilizado para originar acetilo o productos intermediarios de la glucólisis y el ciclo de Krebs. En cuanto a los lípidos, se degradan en glicerol y ácidos grasos. Estos últimos, a través de la beta-oxidación, se transforman en acetil-CoA e ingresan al ciclo de Krebs. Para finalizar, vamos a decir que estas mismas vías pueden funcionar en sentido inverso, es decir, sintetizando hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Sin embargo, en los seres humanos no existen todas las enzimas necesarias para sintetizar algunos aminoácidos y ácidos grasos, por lo que se vuelve esencial incorporarlos a través de los alimentos. Resumiendo, hasta ahora vimos las vías metabólicas relacionadas a la respiración celular. En este sentido, comenzamos con la glucólisis, que se lleva a cabo en el citoplasma, luego seguimos con el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial, y por último, la transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa que ocurre en las crestas mitocondriales. De esta manera termina este seminario sobre las principales vías metabólicas relacionadas a la utilización y obtención de energía. Esperamos que lo hayan podido aprovechar. Muchas gracias.